Vamos a orar un momentito para pedirle al Señor que hable a nuestros corazones, ¿verdad? Padre, gracias esta mañana preciosa porque nos das el tremendo privilegio de estar en tu casa. Gracias porque tú pones el querer y el hacer por tu buena voluntad y tú eres, Señor, el que habla a nuestro corazón por medio del ministerio de tu palabra y por tu Espíritu Santo. Señor, esta mañana queremos ser receptivos de esta palabra y especialmente recibir una especial exhortación a movernos siempre, a caminar siempre, haciendo más grande el reino de los cielos y cumpliendo con la comisión que tú nos has encomendado. Gracias, bendice este ministerio, bendice esa casa de retiros, bendice mis hermanos que nos estén viendo por internet también, bendice, Señor, también a todos y cada uno en esta congregación y bendice, Padre, a mis hermanos que son ministros también en esta iglesia. Gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje de esta mañana se llama el peligro del acomodamiento. Es un tema eminentemente práctico, parte de otra serie que vamos a compartir más adelante. Hay una segunda parte de esto, pero especialmente es un tema que viene a hablar a nuestro corazón de uno de los más graves problemas que nos pasa como humanos, y es el acomodarnos. O sea, no sé, usted haga un breve recordatorio y va a entender cuánta gente conoce usted que está igual que hace 10, que hace 15, que hace 20 años. O sea, iguales. Y a veces incluso no es porque no tengan problemas. A veces hay personas que tienen una situación o una circunstancia y usted ve que pasa la vida, pasan los años y ahí están. Yo le digo a mi esposa, me dan ganas de meterles un alfilerazo. Y yo creo que eso lamentablemente pasa muchas veces también en las iglesias. Tenemos mucha parte de la congregación, hablo en general de la iglesia del Señor, de gente que se ha acomodado. O sea, vienen el domingo, van a algún estudio, dan su diezmo, o sea, no digo que estén ausentes de la vida espiritual, pero ya no hay mayor, no sé, como expectación, ¿qué vas a hacer, Señor? Como qué puedo hacer para ti, no hay ese fuego, como que el fuego se les hubiera apagado, como que la situación hubiera bajado en su vida. Y a veces vemos a alguien que se acaba de convertir y anda viendo a quién quiere evangelizar y trayendo gente a los retiros y de todo. Y decimos, es el primer amor, ya se le va a pasar. Ojalá que no se le pase, ¿verdad? Amén. Bueno, quiero decirle también lo siguiente. Lamentablemente en la historia de la humanidad, los grandes avances han venido en tiempo de crisis. Y le voy a poner un par de ejemplos. La medicina. ¿Cuándo es cuando la medicina más ha avanzado? Cuando hay enfermedades que no conocen, cuando hay problemas que no han podido solucionar, es cuando empezamos a ver ese empuje. Otro de los temas es la guerra. O sea, usted sabía que la aviación debe su desarrollo a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando usted estudia, yo soy piloto, cuando usted estudia la historia de la aviación, usted se da cuenta que los grandes avances fueron hechos cuando había guerra. Lamentablemente la mentalidad del hombre es ¿cómo puedo usar mejor esto para matar? Incluso con la guerra química, todo lo han desarrollado en tiempos de crisis. Y le digo, lamentablemente a veces necesitamos de crisis para salir de ese letargo, para salir de ese acomodamiento en nuestras propias vidas. Y es un poco lo que vamos a platicar. Vamos a utilizar una figura que nos da la Biblia en varios pasajes y después vamos a verlo ya directamente en algunas otras escrituras. Pero esa figura es el vino. Cuando el vino era puesto a fermentar, tenía que ser trasvasado. Vamos a ir familiarizándonos con algunas expresiones. Trasvasarlo era cambiarlo de odre o de depósito, porque todo aquello que traía del vino nuevo empezaba a soltar un sedimento y empezaba a quedarse ese sedimento abajo y podía echar a perder el vino. Tenían que trasvasarlo.
Y Dios utiliza esa figura en varias ocasiones para hablarnos del peligro de que se crea sedimento en nuestra propia vida. Una palabra, Sofonías capítulo 1 versículo 12. Además, vamos a hacer el ejercicio que usted use libros que a veces no usa mucho. Sofonías 1:12. Dice el Señor: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y oiga, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Amén. Los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Estamos viendo cuál es ese sentimiento. O sea, el vino asentado es igual al hombre que está tranquilo, pero tranquilo no en el sentido de la bendición de Dios, sino tranquilo que no quiere hacer nada. ¿Me entiende? Y vamos a ver otro pasaje. Jeremías capítulo 48, versos 11 y 12, con el mismo ejemplo. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, mire la consecuencia del sedimento: su sabor, quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Y aquí le voy a poner el ejemplo que Dios nos está tratando en esto. Cuando las personas se empiezan a quedar quietas, acomodadas, aunque hayan conocido a Cristo y hayan tenido un momento de fuego, etcétera, pero se empiezan a sentar, ¿sabe qué va a empezar a pasar? Que van a empezar a oler a ellos mismos otra vez. No sé si me entiende cuál es la expresión de esto. O sea, las mismas mañas de siempre otra vez. ¿Por qué? Porque dejan de ser olor grato a Dios en Cristo Jesús y empiezan a oler a ellos mismos. Las mismas cosas, y a veces lo único que cambió fue que antes iba a tal lado, ahora va a otro, y tuvo un tiempo de fuego, pero ahora quieto, asentado, empieza a salir otra vez el yo viejo. Eso es a lo que se está refiriendo. Por eso dice: su sabor incluso y su olor está en ellos, no se ha cambiado. Por eso dice el Señor, verso 12: vienen días en que yo enviaré trasvasadores que les trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Entiende cuál era la advertencia de Dios en esto? O sea, una vida acomodada, una vida que está creando sedimento, una vida que no tiene ya mayor desarrollo, es una vida que empieza a volver sin que se den cuenta hacia la misma vida vieja. Vuelve a oler a él mismo, vuelve a saber a él mismo, y es ahí, hermano, donde Dios, sí lo dice claro, tiene que enviar trasvasadores. Y déjeme decirle, no es agradable esta parte del trato de Dios a nuestra vida, pero es necesario. Pero hermano, qué maravilloso que Dios mande trasvasadores a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y fíjense a lo que le está diciendo, amén. Porque ¿cuál es la función del trasvasador? Es tirar el sedimento de nuestra vida, es menear un poco. Y esta mañana vamos a ver cómo la propia iglesia primitiva empezó a echar sedimento después que se fue Jesús, y se acomodaron y todos felices, y se les olvidó ir y predicar el evangelio a todo el mundo. O sea, por eso vino persecución. Hay muchas circunstancias en nuestras vidas que son trasvasadores de Dios, hermano. Y mire, déjeme ponerle un ejemplo. Usted sabe que Jesús se paró en el barco y reprendió una tormenta, y la tormenta cayó. Pero ¿qué hubiera pasado que si hubieran parado a reprender la tormenta en el barco de Jonás? Si hubiera callado. Esa la había mandado Dios. ¿Por qué? Porque era precisamente la forma de sacudir al profeta para que fuera a hacer lo que le habían dicho. Entonces la pregunta es: hay circunstancias a veces en nuestras vidas que no son otra cosa que trasvasadores de Dios, y gracias a Dios por eso, hermano.
Porque mire, a Dios a quien toma por hijo corrige. Y si Dios sabe que te estás quedando quietecito, a veces nos tienen que meter una sacudidita para que reaccionemos, hermano. La gente se empieza a acomodar, ya no va a la iglesia, ya no tiene tiempo para ir a la coinonía, ya la Biblia ya le da sueño, todo eso es parte del sedimento que empieza a sentarse en nuestra vida muchas veces. Hay un ejemplo muy tremendo en el famoso Mar Muerto. ¿Usted sabe por qué el Mar Muerto? En primer lugar, su mismo nombre lo dice, pero no tiene ni peces, ni algas, ni hay vida. Lo que tiene son cantidades de minerales, porque es en un lugar, primero está a 400 metros bajo el nivel del mar, es alimentado por el río Jordán, pero ya de ahí ya no sale nada. O sea que todo lo que entra se asienta y tiene un sedimento, por eso hay salinas del lado de Israel y del Líbano. ¿Por qué? Porque está creando, está recibiendo, pero no saca nada. Por eso se murió desde el punto de vista de vida animal. Y muchas veces la vida de la gente empieza a morir sin que ellos se den cuenta espiritualmente hablando, cuando no abren la boca ni le comparten a nadie. Solo reciben y reciben y reciben y la vida se va asentando y asentando y asentando y no hay un reflujo de la bendición de Dios. Jesús dijo una palabra que es muy maravillosa. Dijo: de tu interior fluirán ríos de agua viva. La vida del cristiano debe ser como un naciente de agua donde brota aquella bendición de Dios y alcanza a todos los sedientos que están a nuestro alrededor. Amén. Pero cuando estamos apagados, cuando nos acomodamos, cuando creamos sedimento, ya nadie recibe nada de nosotros. A veces ni en la misma casa, ni la misma familia, hermano. Amén. Bueno, veamos un caso que nos presenta el libro de Jueces. Usted sabe que el contexto del libro de Jueces de Jueces había quedado parte todavía que no había sido conquistada. No sé, me entró duda, creo que es Josué. Hay un error aquí. Ahora, dice: 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y quiero que note las características del pueblo. O sea, andaban investigando dónde terminar de conquistar la tierra prometida. Sí, es Jueces. Salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella, y miren las características, estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Mire, suena bonito, ¿no? Yo creo que con las carreras de esta vida cualquiera anhelaría vivir así. El problema es que la persona empieza a debilitarse cuando no hay nada que le esté estorbando. Y eso es algo muy natural. O sea, usted sabe que cuando no se usa algún miembro porque la persona tuvo una fractura y lo enyesaron, etcétera, cuando le quitan el yeso tiene que empezar nuevamente a restaurar, porque es increíble, pero con unas semanas que algo esté quieto se deteriora. Y así es todas las cosas en la vida. O sea, si no estamos en acción, empezamos a debilitarnos. Yo he corrido por 30 años y le digo, hay gente que el día de la famosa San Silvestre se meten sin correr y usted los ve vomitando allá ni siquiera media carrera. Al kilómetro ya están quedados. ¿Por qué? No están acostumbrados. Ya se pasaron todo el año sedentados y ahora quieren ir a correr. ¿Me entiende? Igual es todo esto en la vida espiritual. Cuando no hay ejercicio espiritual, o sea, no estamos inmersos en la palabra, en la oración, no estamos trabajando, nos empezamos a debilitar y nos podemos llegar a atrofiar, hermano. Amén. Y esta gente estaba tranquila, ociosa, confiada. Me imagino que decían, como lo que vimos en Sofonías: aquí no pasa nunca nada, ni bueno ni malo, así estamos bien, no nos movamos. Ni había quien poseyese el reino y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. ¿Sabe usted que muchas veces la gente prefiere mejor no hablar con nadie para que no le pregunten, para que no le pidan? Ese era
exactamente la forma. Ahora, esto es interesante porque nos recuerda también en la historia de la iglesia lo que se llama vida monástica. Y que eso no es solo en una religión, las religiones orientales son especialistas en vida monástica. ¿En qué consiste? Consiste en irme a vivir allá a la montaña, separado de todo, donde esté tranquilo, seguro, ocioso, y paso todo el día cantando, todo el día leyendo, y no tengo más que una túnica, un par de zapatos toda la vida. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17? No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y a ellos les dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. O sea, hasta en eso podemos caer en sedimentarnos en nombre de buscar a Dios en la montaña. ¿Me entiende este punto, hermano? Y eso era lo que le pasaba a esta gente. Estaban apartados, no se metían con nadie. Vienen aquellos que habían ido a ver y les dicen, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada. Fíjense que hay otro más. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Ahora, cuando vemos el contraste de esta tribu, de este momento, respecto a la conquista de la tierra, ellos todavía no tenían territorio. Pero lo que les dicen los que fueron a ver, nos deja deducir que también ya se habían acomodado. Me imagino que ahí estaban en una esquinita del territorio de otra tribu. Y ya mucha, ¿para qué vamos a pelear ya? Lo que se conquistó, ya no hay nada que hacer. Y por eso los otros vienen y les dicen, no sean perezosos, levántense y vamos. ¿Me entiende el punto de esto, mi amado? Y dice la escritura, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado en una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna en la tierra. Y ellos llevando las cosas que habían hecho a Micaías, juntamente con el sacerdote que tenían, llegaron a un pueblo. Oiga otra vez las características. Tranquilo y confiado. O sea, así quietos. Y dice, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad y no hubo quien los defendiese. O sea, cuando vienen situaciones a la vida de la persona que está acomodada y tranquila, no va a tener fuerza para levantarse y pelear. ¿Cuántos me están entendiendo eso, hermano? ¿Sabe usted que en la época antigua los pueblos que tenían más fuego, o sea, por ejemplo, la famosa Esparta, era un pueblo que desde chiquitillo los mantenían practicando la guerra todo el tiempo? Cuando venía el enemigo, tenían un ejército súper entrenado. ¿Es cierto o no es cierto? Y eso es lo que sucede cuando hay un ejercicio. Si usted está trabajando en la obra y cada día está buscando, perdóneme lo que voy a decir, más líos. Porque a veces la gente dice, pero ¿y para qué nos vamos a meter a eso, pastor, si ya estamos bien así? Esos son más problemas. Pues gloria a Dios por la gente que le gustan los problemas para la gloria de Dios, hermano. Amén. Que no le importa meterse en otra, y a veces no porque tenga tiempo, sino porque ellos hacen el tiempo. Ese es el secreto de servir a Dios. Y cuando viene la situación, cuando vienen las necesidades, están fuertes, están preparados. O sea, para ellos no es nada nuevo levantarse y pelear, porque han estado en ejercicio. Pero el que ha estado sentado sin hacer nada es el que corre a buscar a los hermanos que por favor oren por él, y anda buscando donde hay servicio para irse a meter a ver si Dios le habla, porque no está acostumbrado. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, veamos esto. ¿Qué pasa con el peligro de la ociosidad y la complacencia? Simplemente hay un proverbio que dice que no habrá fuerza en el momento de la batalla. Ese es simplemente el problema del acomodamiento, el problema del sedimento en la vida cristiana, que no nos deja estar preparados para enfrentar las circunstancias de la vida.
Y ayer, antier hablábamos en la reunión de pastores precisamente. Estamos, hermano, a las puertas de tiempos finales. La pregunta es, ¿cuánta gente en la iglesia está preparada para confrontar lo que viene? Y pues la respuesta usted ya sabrá. Ahora, ¿qué le pasó a la iglesia primitiva? Veamos Hechos capítulo 4, verso 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y oiga, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno su necesidad. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, déjeme detenerme aquí, hermano. ¿Cuál es el resultado lamentable cuando la gente recibe sin haber hecho ningún esfuerzo? Acomodamiento. Me toca trabajar en muchas regiones de Guatemala con instituciones financieras, y es increíble que aquellas regiones que reciben más cantidad de remesas en nuestro país, y lo he visto en otros países igual, hay mucha gente que ya no hace nada. ¿Sabía usted eso? Y por eso cuando se hacen estudios del porcentaje en qué se usa la remesa, nos salen los más altos porcentajes en consumo. O sea que nadie de hacer una su casita no pasa. Nadie está usando capital de trabajo. ¿Por qué? Y hablamos con varias personas porque se han acomodado. Muchos ya ni trabajan. Usted los encuentra ahí sentados. ¿Qué están esperando? Están esperando que venga la remesa. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? No es cierto. Y le voy a dar otro ejemplo. Una vez haciendo un trabajo en el oriente del país, ahí por Chiquimula, también encontramos una situación interesante. ¿Sabe usted que cuando viene la cosecha de café en algunas áreas de esa región, en la parte alta, llevan gente cortadora de la costa o del occidente? Y a mí me llamó la atención. Mire, ¿por qué traen? Y los de aquí no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque ya va a venir la ayuda. ¿Me entiende lo que quiero decir, mi mamá? Y mire, esto lo hemos visto. Ahorita estuve en Argentina hace poco y estuve hablando con gente ahí de los famosos programas sociales. ¿Qué es lo que se genera? Es esto. La iglesia llegó en un momento a suplir, a repartir. ¿Y qué pasó? Y no estoy diciendo, esto no es dejar de ayudar al necesitado. Lo que estoy diciendo es que hasta eso le puede producir a la persona ociosidad. Le puede producir acomodamiento. Hasta en eso. Ya no se esfuerza, ya no estudia, ya no trabaja el sol, cuando sale el sol hasta que se pone, sino empieza a bajar. Ya va a venir la ayuda. ¿Me entiende lo que quiero decir con esto? Y lo mismo pasa en la iglesia, traiga la figura exactamente en lo espiritual. Tenemos gente en la iglesia que está picando piedra y tenemos los que están asentados. Y cuando vienen los problemas, los asentados van a buscar a los que están picando para que oren por ellos, para que los ayuden. Porque es cierto lo que estoy diciendo, ¿no es cierto, hermano? Y no le estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de las iglesias en general. Porque lamentablemente hay un gran porcentaje del cristianismo que tiene sedimento, hermano. ¿Cuántos me entienden eso? Que está ocioso. Y a la iglesia le pasó. Y mire, no era que no estaban predicando. Dice que todos los días estaban en el templo, iban a las casas y no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Sí, pero dentro de Jerusalén. Ese fue el mandamiento de Jesús. O sea, todo está muy bonito, pero aquí adentro, nada más. Y mire lo que pasó. Dice el capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban, y en aquel día hubo una gran
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y oiga, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermano, yo le pregunto, ¿esto fue un ataque del diablo o tuvo que mandar Dios un trasvasador para que se recordaran que el mandamiento era ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hermano? O sea, ¿me entiende cómo hasta en la iglesia, teniendo la unción, teniendo toda la bendición, nos podemos llegar a sentar de tal manera que se nos olvida la obra que está allá afuera? Mire, alguien que es admirable es el famoso Nehemías. Nehemías vivía a 1600 kilómetros de Jerusalén y era el copero del rey. El copero no era cualquier cosa del rey, era el hombre de confianza, que era el que se encargaba de probar que no lo fueran a envenenar. Entonces usted no se va a buscar de confianza a cualquiera. Y vivía en la corte del rey. O sea, no andaba buscando problemas. Imagínese cuando le llevan la noticia y le dicen, mire cómo está Jerusalén. Pues mire, está caído los muros, están en gran aflicción y pena. El hombre se toca en su corazón, hermano. ¿Qué necesidad tenía? Bueno, pobrecito, les voy a mandar su ofrenda, solo para medio apaciguar la cosa, porque a veces hacemos eso. A veces hay que mandarle unas ofrendas. No, levantes y vaya. Y viene este hombre y pide permiso al rey, hermano, y viaja 3 meses, porque 1600 hoy los hacen hora y media en un avión. En ese tiempo era puro caminar y a puro camello. Y el hombre viaja aquello porque está tocado en su corazón que ahí hay una necesidad y hay una obra que levantar. ¿Entiende cuál es ese espíritu que Dios quiere en el corazón del cristiano, mi amado? O sea, había necesidad. Dentro de la iglesia primitiva habían llegado a cierto estatus de acomodamiento ya. Y aquí quiero regresar a un versículo que es sumamente importante y es Marcos 16:15. Jesús dijo, id por todo el mundo. Oiga esto, id por todo el mundo. Eso era lo que les había mandado. Y déjeme decirle, amado, hoy usted en la mañana se sube a un avión y en la noche está del otro lado del mundo. En este tiempo, hablar de ir al mundo, si solo para ir a Grecia eran 2-3 meses en barco, no digamos si ya quería llegar a Hispania, que era España, o a Roma. Eran meses y nada de que cualquier tu línea aérea, a puro barco, a puro caminar. Ahora, el mandato de Jesús fue para una iglesia que tuviera fuerza, que tuviera gana, que tuviera diente para levantarse e ir. ¿Me entiende el punto de esto? Pero les dijo, id por todo el mundo. Y les dijo a qué, predicad el evangelio. Y les dijo a quién, a toda criatura. Y punto, se acabó. No necesitamos más exégesis ni estudios de qué esto significa. No, está clarito. ¿A dónde nos mandó? A todo el mundo. ¿A quién nos mandó? A predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. O sea, ¿quiere más información? Ahora, ¿lo hicieron o no lo hicieron, hermano? No. Incluso les dijo, cuando venga el Espíritu, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, que eran los vecinos, y a los confines de la tierra. Tampoco. Vino el Espíritu Santo y se quedaron en Jerusalén. O sea, hay momentos en la vida, vuelvo otra vez, que aún la misma iglesia tiene que ser sacudida para que se nos caiga el polvo y el sedimento y vayamos a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer, hermano. ¿Cuántos me entienden eso? Amén. ¿Qué sucedió después de esto? Ya lo leímos. Fueron esparcidos y salieron anunciando el evangelio. Y le voy a decir, ya el judaísmo había experimentado la famosa dispersión muchos cientos de años antes y hubieron judíos que nunca regresaron, los de la diáspora. Pero ¿qué hicieron? Irse a encerrar en sus sinagogas y no compartirle a nadie. Y el cristianismo empezó con esa mentalidad. O sea,
nos juntamos, pero aquí estamos nosotros. Y eso no fue lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Por eso Pablo llegaba y por responsabilidad iba primero a la sinagoga y les anunciaba a Cristo. Pero cuando no querían, se salía y se iba con los gentiles y ahí empezó a fundar las iglesias. ¿Entiende cuál es el proceso de esto? Ahora, hermano, ¿será que podemos ser gente como un Nehemías que se preocupe de la obra? Podemos ser gente como un Pablo que no le importe lo que sea para ir y cumplir con la misión. ¿O seremos gente como los de Lais, sentaditos, quietecitos, todo bien, media vez no haya problemas, no me meto con nadie? Una vez un hermano me dijo algo bien interesante. Me dijo, es que ¿sabe qué, hermano? Si uno se pone a hacer la obra rápido, vienen problemas y yo mejor no enojo al diablo, me dijo. Imagínese qué mentalidad, hermano. O sea, lo que él no sabía es que el diablo no está esperando que usted lo enoje. Él vino a matar, robar y destruir. Y es un enemigo que no está esperando que le hagas nada. Nos odia por el solo hecho de ser hijos de Dios. Amén. Veamos otro ejemplo. La famosa iglesia en Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Está hablando el Señor a la iglesia y le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, o sea, por lo menos que estuvieras definido de una vez. Pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es una alegoría, porque ahí en ese lugar habían, ¿cómo se llama? Fuentes termales. O sea que ellos entendían perfectamente el ejemplo. Pero le dice en el verso 17, porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Vamos a ver nuevamente la misma cosa, hermano. Yo no soy un predicador de que usted tenga que estar con un montón de líos económicos o problemas o enfermedades para reaccionar. No, no me vaya a malinterpretar. A lo que me estoy refiriendo es que lamentablemente la ociosidad muchas veces proviene del acomodamiento porque aparentemente no hay problemas. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta iglesia? Tú crees que estás muy bien, pero yo te digo, y usted lo puede leer en su Biblia porque usa un lenguaje bastante fuerte. Le dice, tú eres un pobre, desventurado, etcétera. O sea, hermano, lo que estoy tratando de hacer llegar en cada ejemplo de estos es la reflexión de cómo está nuestra vida espiritual respecto al tema. Y esto ya no es congregacional, esto es en lo particular, en la vida personal, y esto lo sabe usted y Dios, punto. Porque a veces creemos que alguien es muy activo y realmente lo que tiene es apariencia. Y a veces creemos que alguien no está haciendo nada y está haciendo un trabajo de hormiga que nadie lo ve. Es entre Dios y nosotros en lo personal. Pero lo importante es que despertemos. Lo importante es que no dejemos que se sedimente nuestra vida espiritual. Y hermano, algo muy importante, no se conforme con lo que ya está haciendo. Le decía que eso es lo que me gusta a mí, estos dos ministerios, entonces con los que más trabajo. Ellos no se quedan quietos. Yo trabajo con gente así, hermano. Gente que siempre está viendo qué nuevo puede hacer para la gloria de Dios. Mire, ahorita hemos tenido la oportunidad, muchos ministerios, en el tema de internet, de cumplir con una profecía. Y será llena toda la tierra del conocimiento de Jehová. Hoy en día en cualquier parte del mundo, media vez tengo una conexión de internet. ¿Cuántas iglesias no están? ¿Cuántos predicadores no hay? Incluso en línea. ¿Es cierto o no es cierto? Se está llevando el evangelio a lugares donde nunca se soñó. Porque hay países donde todavía está cerrada la puerta al evangelio. Pero cualquiera se puede encerrar en su cuarto y con una conexión de internet puede conectarse y tener el evangelio en su casa. ¿Es cierto o no es cierto? Pero eso es responsabilidad también, hermano. Y claro, es trabajo. Pero un trabajo para la gloria de Dios. Y eso no significa que porque lleguemos a niveles así, ya lo hicimos ahí, ahora sí a sentarnos a ver
todo bonito. Eso le pasó a la iglesia primitiva, sino al revés. Cuando salieron y empezaron a predicar, hermano, ¿de qué tamaño se les abrió el mundo a esta gente? Olvídese. Por eso Pablo, cuando lo amenazaban de muerte, decía: estoy en estrecho. No sé qué es mejor, si morirme e irme con el Señor, o quedarme por causa de tener que predicar más el evangelio. Imagínense el problema en que lo ponían, hermano. Y mire, este siervo nos da un ejemplo junto con otros que están en la palabra, que una sola persona con el motor suficiente hacia Dios puede cambiar cosas en el mundo, hermano. O sea, otro de los grandes líos de la iglesia es que nos hemos acomodado a esperar que el mundo lo cambien los políticos o lo cambien a saber quién, hermano. Pero los que tienen las armas de la batalla espiritual, las armas de nuestra justicia, somos nosotros. Amén. Y es fácil agarrar y leer el periódico y decir: ay, pobre, y decir: ¿cuándo va a acabar esto? Y decir: ojalá que hagan algo. Pero la pregunta es: ¿cuánto nos cuesta sobre las rodillas llevar al trono de Dios a nuestra nación? Amén. Eso es botar sedimento. ¿Cuánto me cuesta ir con el vecino y hablarle del evangelio? El compañero de la universidad, el compañero del trabajo. Y mire, nos la están poniendo más fácil todavía. Ni siquiera tiene que hacerlo usted. Páguele el retiro y insístale y tráigalo. ¿Ya me entendió? O sea, oportunidades de botar el sedimento, Dios nos las está dando en esta época más que nunca, hermano. Somos un tiempo privilegiado, somos una generación privilegiada por todas las herramientas que hay para llegar a los corazones. Y hermano, la población mundial se ha duplicado en los últimos 100 años y lo seguirá haciendo. Y lamentablemente la tasa del crecimiento del cristianismo cada día se debilita más. Amén. Entonces, si por cada 2 muchachitos que nacen, o por cada 10 muchachitos, uno va a tener la oportunidad por el crecimiento de la iglesia de oír el evangelio, estamos dejando 9 de afuera, hermano. Amén. Y mire, es triste cuando vemos estadísticas mundiales. O sea, cuántos millones de cristianos hay en el mundo. Somos como la tercera parte, no más, pero de esa tercera parte tenemos una gran cantidad de gente pseudocristiana, o sea que no conoce realmente el cristianismo. Y dentro de los que sí conocen el cristianismo, un tremendo porcentaje de gente que está acomodada y tiene sedimento. ¿Es triste la situación o no, hermano? Ahora, ¿quiénes pueden hacer el cambio? ¿Quiénes pueden hacer la diferencia de esto? Cuando decidimos decirle: Señor, trasvásame, cámbiame, quiero botar el sedimento, ya no quiero oler a mí mismo, quiero oler a ese olor grato en Cristo Jesús. Quiero salir de la comodidad de no hacer nada y empezar a ver qué puedo hacer para la gloria de tu nombre. Señor, no te pido que me llenes estadios para predicarlos. Jesús muchas veces trató con una persona, y eso no creo que haya alguien que no lo pueda hacer, hermano. Ay, hermano, es que yo no sé hablar. Moisés no sabía hablar. ¿Es cierto o no es cierto? Y así hubieron muchos casos, y mire lo que Dios hizo con esta gente. Y no va a hacer la diferencia con nosotros si estamos dispuestos a dejar el tema del acomodamiento. Veamos esto otro. El ejemplo de los tiempos finales. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. O sea, ya lo saben muy bien, que el Señor va a volver, etcétera. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche, hermano? Le manda telegrama y le dice: mire, lo voy a visitar tal día. Hace unos meses ahí por mi casa se oyó un relajo en la mañana, la gente gritaba y le digo a mi esposa: ¿y qué pasó? Como a las 6, que habían pasado los ladrones en la noche y se llevaron todos los contadores de agua que pudieron.
como 10 cuadras a la redonda. O sea, ¿usted cree que la gente los hubiera esperado si hubiera sabido? Por eso usa la figura de como ladrón en la noche. O sea, las cosas suceden sin que nadie las espere. Utiliza por ahí otro ejemplo que usó el Señor, como los dolores de parto a la mujer. Usted lo entiende bien. Ahora, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Entiende eso, mi amado? ¿Usted está en tinieblas? No, por la misericordia de Dios. Pero ¿qué está haciendo? ¿Cómo se está percibiendo? ¿Cómo se está preparando? Y la primera forma de prepararse, mi amado, es botando el sedimento. Es trasvasando tu vida cristiana. Es saliendo de la comodidad. No digo de la bendición, porque eso no podemos salir de la bendición de Dios, pero sí salir de la comodidad. Una historia de un rey que usted sabe que siempre estuvo al frente de la batalla, David. Pero un día casi lo matan y los soldados mismos le dijeron: mira, David, tú eres muy valioso para nosotros, mejor ya no salgas a la batalla. Y entonces sacó su silla de playa, la puso en el techo del palacio, se jaló una su coca bien fría y se sentó a ver Jerusalén. ¿Y qué fue lo primero que vio? A Betsabé. Y mire el lío en que se metió. ¿Por qué? Por la ociosidad. Amén. Es increíble, pero cuando la gente no tiene qué hacer, empieza a ver lo que no debe de estar viendo. ¿Es cierto o no es cierto? O empieza a hacer lo que no debiera estar haciendo. ¿Por qué? Porque están ociosos. O sea, hay tantas formas como Dios nos habla de este problema en la palabra, hermano. A través de alegorías como la del vino, a través de ejemplos como el de la iglesia, a través de pueblos como el de Lais, pero el mensaje sigue siendo el mismo. No dejes que la ociosidad entre en tu vida. Y claro, no estoy hablando, puedes levantarte muy temprano, ir a trabajar y proveer y todo, no estoy hablando de ese tipo de ociosidad. Estoy hablando de la ociosidad espiritual. Amén. Donde puede haber sedimento. Ahora, la advertencia sobre los tiempos finales. ¿Cómo nos estamos preparando? Usted sabe la parábola, Jesús dio varios ejemplos de esto, pero la de las vírgenes en las bodas es muy interesante. Sabían todas que iba a haber boda y que venía el novio. Sin embargo, 5 echaron sedimento y se acomodaron. Y después, cuando se dieron cuenta que no tenían aceite en la luz, salieron corriendo a ver quién les vendía y le cerraron la puerta. Ese es el ejemplo también. O sea, mire, yo sé que eso va a pasar, pero a saber cuándo usted. ¿Es cierto o no? Mire, los científicos han llegado a la conclusión que el sol va a tener un crecimiento cuando agote ciertos elementos que está quemando y se va a volver tan grande que va a alcanzar la tierra y después se va a volver una enana pequeña. Esa es la historia. Sí, está bien. Lo que a veces al final dicen es, estimamos que va a ser dentro de unos 5 o 10 mil años. Seguro que ya estamos con el Señor. ¿Es cierto o no? Entonces mucha gente lo ve de esa manera, las cosas de Dios. No, mire, yo sé que sí, el Señor va a venir, pero para eso falta usted. ¿Es cierto o no es cierto? No, mire, las cosas están mal, pero, si Dios quiere las cambia. ¿No oye usted todo ese tipo de expresiones, mi mamá? ¿Sabe qué significa? Eso significa que me importa. ¿Me dice usted bien? Que el mundo se acabe. Mire, yo le pregunto, ¿se le quitó el sueño por la guerra civil de Siria? No. Y alguien pensará, eso ni consecuencias tiene. ¿A cómo está la gasolina, mi mamá? Y le cuento que tiene relación. Y así empezamos a ver, que Corea está tirando bombas atómicas, pero están del otro lado. ¿Será que a nosotros nos puede afectar por contaminación y un montón de cosas, hermano? O sea, ¿me entiende?
Hemos llegado a acomodamientos que media vez no me toque el pellejo, perdóneme que lo diga. No nos importa. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Media vez a mí no me afecte, media vez no me toque. Pobrecito, ahí vamos a orar. ¿Es cierto lo que digo, no, hermano? Mire, usted sabe que en nuestro país, a mí me toca mucho trabajar con este tipo de información, el tema de la criminalidad y un montón de cosas en nuestro país. Hay mucha gente que ni siquiera sabe de qué tamaño es el lío, hermano. ¿Me entiende? Y estamos quietos. Así es, mire eso. Toda la vida ha sido usted y seguirá siendo, eso nadie lo cambia. ¿Será que la iglesia lo puede cambiar, mi amado? Yo le dejo el reto. ¿Será que usted y yo podemos hacer algo en el nombre, que es sobre todo nombre, y en el nombre en el cual se va a doblar toda rodilla? ¿Será que podemos hacer algo? Y no peleándonos con hombres, sino ya sabe usted con quién. Reflexión final. Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 14. Fíjese cómo el Señor nos conoce la naturaleza, ¿verdad? Aquí sí me voy a ir exegéticamente porque me interesan algunas expresiones. Dice, cuídate. ¿Qué significa eso, hermano? Cuídate. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que lo debe hacer? Yo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y aquí tenemos una estructura que nos enseña varias cosas. Primero, ¿quién es el que lo debe hacer? Yo. ¿Qué debo hacer? Guardar los mandamientos. Y de una vez nos dice guardar ¿qué? Estatutos, mandamientos, etcétera. Está toda la información. No suceda. Oiga, ¿cuál es el peligro que le pone al por qué le dice cuídate de no olvidarte? No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Ahora, déjeme regresar en un punto. Todos sabemos que el principio de la bendición y la prosperidad está en guardar y cuidar de guardar atentamente los mandamientos de Jehová. Esa es una ley que está clara en el Shema, se lo dijeron a Josué, se lo dijeron a Salomón. Ya sabemos que el que guarda la palabra será prosperado en todas las cosas y todo le saldrá bien. Está claro eso en la palabra. Entonces, el Señor aquí sabe que al guardar sus mandamientos y decretos va a venir bendición en abundancia. Ahora, ¿cuál es el peligro que está señalando en el versículo, en el contexto? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. Hermano, ¿cuántas generaciones tardó Israel en que esto empezara a pasar? Esto se los está diciendo a los del desierto. Después vinieron los que conquistaron la tierra prometida. La siguiente generación que se levantó, y eso lo lee en los primeros capítulos del libro Jueces, se levantó una generación que ya no conocía a Jehová ni las obras que había hecho por ellos. ¿Y qué empezamos a ver en todo el libro de Jueces en adelante? Apostasía, idolatría, dejar afuera los mandamientos de Dios, y toda aquella bendición y prosperidad empieza a ser destruida por los ataques de los enemigos. O sea, hermano, más claro no habla Dios. No solamente Él está expresando el peligro de acomodarse de una vez, porque la bendición puede llevar a que nos olvidemos de quién es el que nos bendice. Amén. Nos puede llevar a olvidar. Oiga lo que le dice: y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hace unos días platicábamos con mi esposa
Ambos venimos de hogares que no nacimos en cuna de oro, pero con la bendición de Dios. Qué lindo es ver hacia atrás y ver que Dios te ha traído a sí mismo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Pero qué triste sería no heredarle a nuestros hijos esa experiencia de vida. Y para eso no estoy diciendo que ellos tengan las mismas necesidades que usted tuvo, pero que no se les olvide a ellos que la bendición que hoy tenemos viene de un Dios que un día tocó nuestras vidas. ¿Entiende eso, mi amado? Tanto la gente de Lais, como la misma iglesia primitiva, como los de Moab, como los de Jerusalén, todos los casos que hemos visto, hermano, tienen el mismo común denominador: sedimento. ¿Es cierto o no? Y no que estuvieran no haciendo la obra, porque la iglesia estaban predicando, pero no todo lo que Dios les había mandado. Sedimento. Todos tienen en común haberse olvidado, estar tan bien que se olvidaron. ¿Cuándo empieza usted a buscar al médico y a comprar medicina? Cuando esté enfermo, lamentablemente, ¿cierto o no? Ahí los hermanos dentistas saben, uno no los busca si no le duele algo. ¿Es cierto o no? Igual somos en todas las cosas. Dios quiere un pueblo como Nehemías, que aunque sienta que el problema y la distancia esté 1600 kilómetros fuera de su vida, se preocupe que puede hacer algo por esa situación. Amén. Dios quiere un pueblo que cuando llegue el momento de tener que pelear, esté preparado. Un pueblo que esté acostumbrado no a buscar la palabra para ver si Dios me dice algo hoy, sino que sea parte de su vida diaria. Tener la cabeza metida en la palabra. Meditarás de día y de noche en este libro que te doy. Hablarás de él estando en la casa y andando por los caminos, y estas palabras repetirás a tus hijos. ¿Estaba claro o no estaba claro en Deuteronomio 6 eso, hermano? Un pueblo que tenga la fuerza para que cuando haya problema o haya prueba, tiene la capacidad de levantarse en el nombre de Jesús y pelear la buena batalla de la fe. Mire, la otra parte de esto, que lo vamos a ver en otra ocasión, nos compara la vida de Pablo con la vida de Salomón. Usted sabe cómo terminó Salomón su vida. El hombre que era amado de Dios, el hombre que Dios lo había puesto de rey, al que le había dado una sabiduría que no hubo nadie antes ni después de él. El hombre que todo el mundo viajaba para oírlo hablar de su sabiduría y para ver su riqueza, terminó haciéndole templo pagano a todas sus esposas paganas y hasta quemándole incienso a dioses que eran abominación para Dios. Así terminó. ¿Por qué? Porque llegó a tener tal bendición y abundancia que cayó precisamente en ociosidad. Exactamente. Ya no había nada más que hacer, ya construí un gran templo, no hay otro igual. Tengo caballerizas con 20,000 caballos. Me traen oro y plata 660 y no sé cuántos talentos al año, el peso en oro, etc. Ya no hay nada que hacer ya. Y esa es la experiencia que él describe en el libro de Eclesiastés. Dice: me amontoné plata, sabiduría, tuve hijos, no le negué nada a mis deseos. Pero al final, ¿cuál es la conclusión? Pero llegué a entender que el todo del hombre es amar a su Dios y guardar sus mandamientos. Amén. Si estás bendecido, mi amado, y no dudo que lo estés, si estás bendecido, ten gratitud. Y ten gratitud, no solo gracias Señor, bendice a otros que son menos afortunados. Ahorita esta semana me dio un ejemplo tremendo, mi hija y su esposo. Están construyendo una cuestión y el suegro les había regalado un carro extra y lo pusieron en venta para comprar, para terminar de construir esto. Y me llama, esa fue la llamada en la reunión que estaba ahí con los pastores. Me dice: papá, te quiero preguntar algo. ¿Qué pasó?
Pues fíjate que ya hay comprador para el carro, solo nos pidieron rebaja y es una familia de la iglesia que le ha costado levantarse y tienen problemas y todo y todo. Bueno, le digo, está bien, bájenselos pues. No, es que fíjate que Dios puso en mi corazón que se los regalemos. ¿Y qué dice tu esposo? Que sí. Me llama en la tarde ayer y me dice, papá, mira, todavía tengo mi corazón tocado en la cara de esa gente cuando le dijimos, mire, es de ustedes. ¿Me entiende, mi amado? Y mire, y le digo, no están dando de lo que les sobra, están dando de lo que necesitan. Esa es la bendición de saber dar en el Señor. Y le digo, mi amado, hay tanta necesidad a nuestro alrededor, y no estoy hablando de una gente que necesite un carro, gente que no conoce a Cristo. Toquemos nuestro corazón. Y si es necesario, mi amado, te voy a dejar una oración que no es bonita. Si es necesario, atrévete a decirle, Señor, mándame un trasvasador para que salga de esto. Amén. Vamos a orar esta mañana. Aleluya. Padre, gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por llamarnos a esta reflexión. Gracias por advertirnos del peligro del acomodamiento. Perdona, Señor, que muchas veces, en muchas formas en nuestra vida, dejamos crear sedimento. Perdónanos porque muchas veces, al estar bendecidos, olvidamos de aquellos que no tienen la bendición de conocerte. Olvidamos de aquellos que no conocen, que no saben que hay un Dios que puede cambiar sus vidas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, acomodados en nuestro propio mundo, olvidamos que tu mandamiento fue apremiante a ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, tú dijiste que debíamos de ser testigos a los de Jerusalén. Esto es nuestra propia casa. Testigos, Señor, a los de Judá. Esto es nuestro vecindario. Y hasta los confines de la tierra. No hay límite, Señor. Perdónanos porque a veces necesitamos, Señor, que se nos muevan las cosas para realmente reaccionar. Perdónanos porque a veces también creamos a nuestros hijos sin trasladarles esa bendición, pero especialmente quién es el que ha mandado esa bendición y por qué. Gracias por tu misericordia y tu bondad en nuestras vidas. Gracias porque tú nos bendices y dice tu palabra que nos das todas las cosas en abundancia y más allá de lo que pedimos. Pero también es más bendición dar que recibir. Gracias en el nombre de Jesús, mi Señor y Padre. Si tú conoces en este lugar, en este momento a alguien o alguien que nos esté oyendo por internet que todavía no ha abierto su corazón a ti, Padre, esta mañana también te pedimos que tú toques ese corazón, que tú abras esos ojos, que por medio de tu espíritu tú convenzas y le hagas ver de su necesidad. Porque también la religión, Señor, puede traer acomodamiento pensando que estamos ya bien y sin conocer verdaderamente a tu Hijo amado. Toca corazones en el nombre de Jesús, Señor, y abre ojos a la necesidad de tu amor y de tu gracia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.